Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo realizar una comparación de medias a través de un método que se conoce como el método LSD. Bueno, como seguimos con el tema diseño de experimentos con un solo factor, nosotros sabemos que, como ya se mencionó en otro video, que cuando el valor de P es menor que el valor de alfa y decimos que al menos uno de los tratamientos es diferente, pues queremos verificar cuáles son las diferencias entre los diferentes tratamientos. En otro video vimos que esta comparación se puede hacer a través de los diagramas de caja y se sacan las conclusiones. Pero también existen otros métodos que son métodos, digamos, numéricos, más formales para poder realizar estas comparaciones. Uno de estos métodos se conoce como el método LSD o de diferencia mínima significativa, en el cual se realiza al inicio un planteamiento de hipótesis por pareja de medias, porque las comparaciones se hacen en parejas, donde la hipótesis nula va a ser el supuesto de que los dos tratamientos en promedio son iguales, o el promedio de estos tratamientos son iguales, y la alternativa es que el promedio de los tratamientos de acuerdo a la variable de respuesta es diferente. Para el ejemplo que se ha estado manejando, que es el ejemplo de los métodos de ensamble, podríamos comparar dos pares de métodos de ensamble y decir que en promedio el tiempo de ensamble de los dos métodos es el mismo, y la alternativa nos diría que el promedio del tiempo de ensamble de los dos tratamientos es diferente. ¿Sí? Y para poder realizar esta comparación, aquí dice que una vez que se rechazó la hipótesis nula en la tabla de análisis de varianza, ahora lo que debe de seguir es probar la igualdad de todos los posibles pares de media. En este ejemplo, ¿cuántos son los posibles pares de media? Pues nosotros sabemos que podemos verificar, en este caso tenemos cuatro tratamientos. Entonces, como tenemos cuatro tratamientos, yo aquí generé una nueva hoja de Excel a la cual le puse por nombre LSD. Hice esta tablita donde vamos a hacer las comparaciones de las medias. ¿Sí? Lo que voy a hacer, bueno, pues es copiar los datos originales que nos maneja el ejemplo y los voy a pegar en la parte de acá. Previamente, bueno, pues yo ya aquí había combinado estas celdas para poner aquí un título general que es métodos de ensamble, refiriéndonos a que estos son los tiempos de ensamble de cada uno de los métodos. Como vamos a comparar las medias en pares de medias y tenemos cuatro métodos de ensamble, ¿cómo saber cuántas combinaciones posibles tenemos? Nosotros sabemos que sería a través de una función. Si la hacemos en Excel, sería la función combinat o combinate, y aquí nos dice el número. En este caso pues es el número de tratamientos que tenemos, y el tamaño, pues aquí indicamos que vamos a hacer la comparación de dos en dos, o sea, cuántas combinaciones existen de estos cuatro tratamientos si hacemos las combinaciones de dos en dos. Resulta que son 6, y son estos 6 renglones. ¿Sí? Para poder hacer la prueba, bueno, primero vamos a leer un poquito de la teoría, que esta teoría fue sacada del libro de Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar. Inicia en la página 74. ¿Sí? En esta teoría nos dice que para poder hacer esta comparación, lo que tenemos que calcular primero es la diferencia en valor absoluto de las medias de los tratamientos que se tenga que comparar, y comparar con un valor que se conoce como el valor LSD. ¿Sí? El valor LSD que se va a obtener se obtiene a partir de esta fórmula que está aquí. Esta fórmula se reduce a esta otra fórmula cuando el tamaño de los tratamientos es el mismo. Aquí se utilizaría esta fórmula si el tamaño de cada tratamiento fuera diferente, como en este caso todos los tratamientos tienen cuatro elementos. Entonces tenemos que este es un diseño, digamos, balanceado, donde todos
todos los tratamientos tienen el mismo número de elementos, que es 4. Entonces nosotros utilizaremos esta fórmula para calcular el valor LSD, ¿sí? Que lo vamos a calcular aquí. En este caso vamos a plantear una hipótesis por cada comparación que se realiza, y la hipótesis, por ejemplo, la primera hipótesis, vamos a comparar el tratamiento A con el tratamiento B, y nuestra hipótesis entonces va a ser, la insertamos como una ecuación, y nuestra hipótesis sería la hipótesis nula sería que el promedio del tratamiento A es igual, vamos a copiar, es igual al promedio del tratamiento B, ¿sí? Esa sería la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa, que nos diría que, copiamos esa parte, la pegamos aquí. La hipótesis alternativa nos diría que el tratamiento A, o el promedio del tratamiento A, es diferente ¿sí? Del promedio del tratamiento B. Esta sería nuestra primera hipótesis. Nosotros obviamente vamos a hacer la comparación de el tratamiento A con el tratamiento B, el tratamiento A con el tratamiento C, el método o de ensamble o tratamiento A con el tratamiento D, que serían aquí 1, 2, 3, B con C, B con D, que serían el 4 y 5, y el 6 sería la comparación del método C con el método D. Esas serían nuestras 6 comparaciones. Para cada una de ellas tenemos que colocar pues nuestra hipótesis, ¿verdad? Y aquí donde dice diferencia poblacional, lo único que vamos a indicar nosotros aquí es, permítanme, déjenme ver si podemos copiar esta parte. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a colocar únicamente que el promedio del tratamiento A, como me dice ahí diferencia, pues es la resta que vamos a hacer, menos el promedio del tratamiento B. Sí, esta la vamos a colocar en esa parte donde tenemos diferencia poblacional, ¿sí? Y aquí es donde vamos a calcular ya el valor de los promedios numéricamente. Bueno, ya que tenemos aquí las diferentes hipótesis, por ejemplo, en la primera mencionamos que la alternativa es, perdón, la hipótesis nula es que el tratamiento A y el tratamiento B son iguales, y la alternativa que son diferentes. En la segunda hipótesis planteamos la igualdad de los tratamientos A y C, en la hipótesis nula, y en la alternativa la diferencia que puede existir. Esta obviamente nosotros ya lo hicimos de manera gráfica con los diagramas de caja, pero ahora lo vamos a hacer de una manera más formal numéricamente. Nosotros aquí lo que vamos a calcular primero pues va a ser la diferencia muestral.
de las medias de los tratamientos. Lo que vamos a calcular aquí son las medias de cada uno de los tratamientos o de los métodos de ensamble. Entonces lo que vamos a hacer aquí es voy a insertar el símbolo que me diga que en esa fila voy a tener el promedio de cada uno de los tratamientos. ¿Sí? Aquí voy a tener entonces el promedio del tratamiento A, B, C y D. Ya sabemos que lo vamos a obtener con la función promedio. ¿Sí? Y obtenemos el promedio de cada uno de los tratamientos. Aquí, por ejemplo, me está pidiendo el valor absoluto, porque es lo que vamos a comparar, el valor absoluto de el tratamiento A menos el tratamiento B, como lo estamos observando aquí. Aquí me está pidiendo de igual manera el valor absoluto de el tratamiento A menos el tratamiento B. Y así vamos obteniendo los valores. En esta tercera es de A y D. En la cuarta nos pide el valor absoluto de la diferencia de B menos el tratamiento C. Aquí el valor absoluto de el tratamiento B menos el tratamiento D. Y finalmente el valor absoluto del tratamiento C, o el promedio del tratamiento C menos el promedio del tratamiento D. Ahora tenemos que encontrar el valor LSD. Para todos ellos va a ser el mismo valor. Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a obtener ¿sí? Vamos a obtener el valor LSD a partir de esta función. ¿Qué es lo que nos pide aquí? Para poder obtener el valor LSD, bueno, pues primero tenemos que conocer cuál es el valor de alfa. Nosotros vamos a utilizar un valor de alfa igual a 0.5. Vamos a utilizar un valor de alfa igual a 0.05, ¿sí? Por lo tanto, aquí nos pide un valor de alfa sobre 2. El valor de alfa sobre 2 para nuestro caso sería alfa sobre 2 sería 0.025. Si ponemos ese valor entre 2 nos da 0.025. También nos pide un valor t de alfa sobre 2, n menos k. Para este caso el valor de n, que es el número total de datos, va a ser 16, y el valor de k es el número de tratamientos. Son el tratamiento A, B, C y D, son 4 tratamientos. Sí, por lo tanto nosotros vamos a buscar en la tabla de los valores de la distribución T, ¿sí?, un valor que va a ser el valor, vamos a insertarlo como ecuación. El valor que vamos nosotros a buscar es el valor de T de 0.025, aquí nos dice que va a ser n, en este caso el total de datos son 16, n menos k.
Entonces sería 16 menos 4. Vamos a ponerlo directamente, entonces sería 12. Buscamos nosotros este valor. En Excel hay dos maneras de obtenerlo. ¿Cuáles son esas dos maneras de obtenerlo? Una es colocando igual a el valor de, aquí tiene inversa t, nos pide el valor de la probabilidad, que en este caso insertaríamos nosotros el valor de 1 para que nos dé el valor positivo, 1 menos 0.025, 12, que son sus grados de libertad. Y en este caso nos da, bueno, vamos a colocar el valor directamente, que serían 0.975,12. Nos está diciendo que tenemos dos paréntesis, sería 2.18. Bueno, aquí yo ya tenía previamente la celda configurada para que nos muestre dos decimales. La otra manera de obtener este valor es con la función inversa t. Vamos a poner aquí igual a in.t.2c. Aquí, como ya me está indicando que vamos a considerar las dos colas en la cuestión de la probabilidad, yo aquí coloco directamente el valor de 0.05, porque lo que va a hacer la función de Excel es dividirme este valor de 0.05 entre 2, y le pongo el 12 y me va a dar exactamente el valor que estábamos buscando, que es 2.18. Ese valor sería este valor en la función, y luego me dice que va a ser por la raíz cuadrada de 2 veces el cuadrado medio del error. ¿Cómo voy a obtener ese valor? Ese valor nosotros ya lo obtuvimos anteriormente. Ese valor ya lo obtuvimos nosotros anteriormente en la tabla de ANOVA que hicimos en otro video. Cuadrado medio del error. Nosotros ya lo hicimos en otro video y lo vamos a rescatar de la tabla de ANOVA. Entonces yo aquí le voy a poner igual y me voy a la tabla de ANOVA. En esta tabla de ANOVA nosotros observamos que aquí me dice cuadrado medio del error. Aquí está, del error es este valor 2.46. Le voy a dar un enter. Sí, ya tengo aquí el valor 2.46. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente con estos datos vamos a obtener el valor LSD. Entonces vamos a poner aquí igual t de alfa sobre 2, n menos k, que es 2.18, por, ¿sí? ¿Por quién va a ser? Por la raíz, me dice la función. ¿Por la raíz de quién? De 2 por el cuadrado medio del error. Y este valor se va a dividir entre n. N minúscula es el número de datos que hay en cada tratamiento. El número de datos que hay en cada tratamiento es 4. Entonces colocamos el valor de 4. Pero como vamos a copiar esta función hacia abajo y el resultado tiene que ser el mismo, vamos a poner como constantes el valor de t alfa sobre 2, n menos k, y el valor de cuadrado medio del error. Le damos un enter y me da el valor LSD, que es 2.42. Copiamos hacia abajo y debe de ser el mismo valor. Lo que vamos a hacer ahora es, como nos indica el método, tenemos que hacer la comparación del valor de la diferencia, ¿sí? Del valor absoluto de la diferencia contra el valor LSD. ¿Qué nos dice esta prueba? Si el valor
de la diferencia es mayor que el valor LSD calculado, entonces nosotros vamos a tener que la diferencia es significativa, ¿sí? Que la diferencia es significativa. Y si el valor de la diferencia que encontramos es menor que el valor LSD, entonces nuestra diferencia no va a ser significativa. Por lo que entonces nosotros lo vamos a hacer aquí en la decisión, lo vamos a hacer a través de una función. Lo vamos a poner igual y vamos a abrir una función si, donde nuestra prueba lógica sea que si el valor que nosotros obtuvimos de del valor absoluto de la diferencia es mayor que el valor LSD, ponemos una coma para que nos escriba. Entonces si encuentra que el valor de la diferencia es mayor que el valor LSD, nos escriba la palabra significativa, ¿sí? Es decir, que la diferencia es significativa. Le ponemos una coma para que nos diga que si por lo contrario el valor no es mayor, entonces que nos ponga que la diferencia es no significativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la primera comparación entre el método de ensamble A y el método de ensamble B, nos dice que la diferencia de estos dos métodos de ensamble es no significativa. Si nosotros copiamos esta función, entonces nosotros podemos observar que las diferencias significativas, es decir, son entre el método de ensamble A y C, ¿sí? A y C, entre el método de ensamble A y D, y entre el método de ensamble B y C, ¿sí? De acuerdo al método LSD, esas serían pues las diferencias significativas encontradas. Esto obviamente nosotros ya lo habíamos verificado con los diagramas de caja. Y bueno, este es el video, espero que sea de utilidad para ustedes.